década del 90 y con mucha fuerza apareció la idea de que el docente era la variable que había que ajustar para que la innovación o la reforma fuera posible. En la actualidad asistimos a una realidad diferente. Ya no, el neoliberalismo no discute con las otras formas de designación de la docencia. Ya no se plantea como una voz más, tal vez, dominante dentro de esa disputa, sino que sencillamente nos viene planteando, al menos en Argentina, que la educación, que las tareas de la transmisión cultural y de la formación de las nuevas generaciones puede prescindir de los docentes. Hay un desplazamiento en los discursos oficiales, al menos en Argentina, desde el lugar de la enseñanza al lugar del aprendizaje. Ya no se trata tanto de enseñar, ya no se trata tanto de hacer aquello que es nuestro, que es enseñar, sino lo que se trata es de que los chicos aprendan y que aprendan, por ejemplo, soportados en dispositivos de autoaprendizaje apoyados en software educativo que, por supuesto, empresas multinacionales venderían a los estados y a los gobiernos, haciendo que sea prescindible el docente formado como, al menos que ya no sea el actor fundamental de los procesos de transmisión cultural y de educación. Detrás de esta pretensión, por supuesto, hay pretensiones, como dicen algunos autores, endoprivatizadoras. La novedad de la nueva oleada de mercantilización de la educación con la nueva generación de políticas neoliberales no es tan solo privatizar, favorecer a las escuelas privadas en detrimento de las públicas, sino más bien privatizar amplios sectores del servicio público. Esto es, ya en vez de docentes, de gastar dinero en docentes, que además hacen huelga, protestan, marchan, ¿no? Quieren derechos. En vez de eso, gastemos ese dinero comprándoles a las empresas de software educativo, software que podrá ser administrado por líderes educativos, gestores de conocimiento, algunos de estos eufemismos para nombrar simplemente a jóvenes estudiantes, ¿no?, que reciben un curso de 2 o 3 meses y que esos 3 meses o 4 los habilitan para administrar el software educativo y también para evaluar a los maestros. Esto es lo que está aconteciendo. Se está destituyendo, o se pretende destituir, no quiero ser alarmista, se pretende destituir el lugar de la enseñanza, el lugar de los maestros. Es posible imaginar perversamente desde las propuestas del neoliberalismo en una escuela sin maestros, en una escuela con máquinas de enseñar, que en la década del 60 aparecieron, pero que en donde las condiciones materiales para realizarlo no era posible. Todos sabemos que en la década del 60 se imaginaron máquinas que reemplazarían a los docentes. Hoy esto, en función del avance de la tecnología, es posible. No, obviamente que la educación en esos casos, ¿no?, carecería de un elemento fundamental de cualquier proceso educativo, que tiene que ver con el encuentro humano y con el encuentro entre generaciones, en donde las generaciones viejas reciben a los jóvenes en el mundo, ¿no? Esta idea fantástica de Hannah Arendt, ¿no?, donde planteaba que la educación era justamente lo que hacemos los adultos para recibir a los nuevos, ¿no?, para que se incorporen en nuestro mundo. Entonces, aquí la narrativa pedagógica adquiere un sentido político-pedagógico fundamental. No se trata tan solo, insisto, en una estrategia de investigación educativa que permite conocer aspectos
que otras formas de conocimiento no nos habilitan a conocerlo, ¿no? Esta idea fuerte que consiste en que, y provocativa, en que es posible pensar en formas de investigación pedagógica a través de la narrativa, pero también a través de otras estrategias, en donde los docentes ocupan un lugar fundamental en la producción de ese saber. Un lugar fundamental y exclusivo por la posición sureña en términos epistemológicos y epistemopolíticos que ocupan en las relaciones de saber y de poder en el campo pedagógico. La posición subalterna, subordinada, ¿no?, de los docentes nos ofrece a los docentes un punto de mirada, un punto de vista que el poder no desconoce, no conoce, y que al mismo tiempo intenta deslegitimar. No solamente contribuiría a producir formas de conocimiento que hoy por hoy no tienen circulación en el campo de la educación, o no tienen la suficiente circulación en el campo de la educación. En Argentina cada vez más, en Brasil cada vez más, hay procesos de investigación narrativa y autobiográfica en donde a los docentes se los considera y se incorporan activamente con mayor o menor participación en procesos de indagación, sino que tal vez lo más interesante, lo más desafiante, lo más movilizante en términos pedagógicos es poder imaginar otras políticas de identidad profesional de los docentes, que a mí me gusta llamarlas políticas de enunciación de la identidad profesional docente, no de designación, no de destitución, por supuesto, sino de enunciación. Es decir, políticas y discursos que permitirían, habilitarían que los docentes puedan decir cómo vienen siendo, cómo hacen escuela, de qué manera se arreglan con las comunidades, de qué manera ese saber de experiencia acumulado después de tantos años de trabajo profesional y de reflexión sobre la práctica puede ser dicho, movilizando a la identidad docente no a través de una designación desde un lugar de poder, sino de generar formas de distribución del poder que permita a los docentes decir quiénes son y cómo vamos y quiénes venimos siendo. Nuevamente, no para reemplazar las políticas de designación, sino más bien para informar a estas políticas de designación que dicen lo que un docente deberá ser o debe ser, a partir de reconocer lo que los docentes vienen siendo. No tanto pensado como pensando a la formación docente no solo como aquello que permite llenar la parte vacía del vaso, sino más bien trabajando con la parte llena del vaso, ¿sí?, partiendo de lo que los docentes ya saben, no para quedarnos ahí, sino más bien para transformar ese saber de experiencia en saber pedagógico público, en saber pedagógico legitimado que puede entablar relaciones de conversación y horizontales con otras formas de saber, con otras formas de construir saberes alternativos. Hoy en la mañana estuvimos conversando con algunos integrantes de la red, en donde planteamos la importancia de la idea de conversación como aquella forma, como ese dispositivo que permite producir un saber y un discurso que ninguno de los hablantes podría haber construido aislados o solos o antes de entrar en conversación. Hans-Georg Gadamer, un filósofo hermeneuta de la tradición hermenéutica alemana, nos plantea la idea de conversación justamente como eso, como la posibilidad, como ese dispositivo que permite conmovernos, corrernos de nuestro lugar
asertólico de nuestro lugar, de nuestra identidad fija, y movilizarnos hacia formas de construcción de saber junto con otros que sin ese espacio de horizontalidad y de atención mutua y de escucha sería posible. Es algo parecido a la idea de ecología de saberes de Boaventura de Sousa Santos. Se trata más bien de producir un saber que ni las ciencias de la educación solas, pero tampoco la investigación pedagógica de los docentes pueden construir solas, sino que solo se podría. Boaventura de Sousa Santos dice que justamente las ecologías de saberes son necesarias porque hasta hoy las formas de saber, trabajando aisladas, no han logrado resolver los problemas fundamentales de la humanidad. Ni la ciencia, ni la galla ciencia, como diría Nietzsche, ni la ciencia legitimada y académica ha resuelto los problemas que tenemos de desigualdad, de injusticia, de hambre, de miseria, de corrupción, de degradación del medio ambiente. Ni tampoco las formas de saber plebeyo, las formas de saber popular han logrado construir alternativas para resolver esos problemas. Las políticas de enunciación de la identidad profesional docente podrían permitirnos conocer las múltiples maneras de ser docentes, que muchas veces las pruebas estandarizadas de evaluación, ¿no?, matizan en variedades de gris, ¿no? Los colegas de la Expedición Pedagógica Nacional de Colombia decían que justamente este dispositivo de trabajo para la producción de saber, desde el saber de los docentes, que no usan narrativas exclusivamente, pero que es una experiencia muy valiosa, planteaban que justamente la Expedición Nacional de Colombia surgió para mostrar la policromía y las distintas formas de hacer escuela en Colombia en comunidades como las comunidades locales, que las pruebas estandarizadas de la evaluación intentan homogeneizar y poner un gradiente de grises, no de un colorido vívido, y fundamental para dar cuenta, para agilizar y movilizar la inteligencia pedagógica. Entonces, la documentación narrativa de experiencias pedagógicas se inscribe en esa pretensión y plantea la posibilidad de que investigadores universitarios formados en metodologías de investigación y en el campo universitario trabajen junto con docentes que poseen un saber que esos investigadores porque estos investigadores no poseemos, que solo ellos conocen en la medida en que son los que trabajan cotidianamente en las escuelas y en la medida en que buscan sus propias formas de nombrar eso que hacen con lo que hacen. Porque también la investigación narrativa y autobiográfica, la investigación etnográfica, por ejemplo, puede cometer el desliz colonial, de hecho lo comete, de recuperar las voces de los docentes y de los profesores, de los maestros, pero incorporarlos en el juego del lenguaje del campo académico. La famosa categorización, yo también hago etnografía, no estoy descartando esta forma, es que yo pongo las categorías a partir de los cuales comprendo el sentido que le otorgan los docentes a su propia práctica. Las políticas de enunciación, entre ellas la documentación de narrativa de experiencias pedagógicas, está pretendiendo configurar las condiciones para que los docentes nombren y renombren su práctica en función de un trabajo colaborativo entre ellos. Entonces, también estas políticas se encaraman en las tendencias reactivas, de resistencia afirmativa hacia otra de las características que tienen las políticas neoliberales de todos los tiempos, que tiene que ver con la despedagogización de la escuela y la despedagogización del trabajo de los docentes. Pedagogizar o revitalizar la pedagogía o pedagogizar el trabajo pedagógico de los docentes
para mí y para algunos otros significa generar las oportunidades para que esta pedagogía pueda ser revitalizada a partir de la frescura, la sorpresa y la maravilla de las palabras de los docentes retrabajadas en procesos relativamente sistemáticos, relativamente rigurosos. Digo relativamente porque la sistematicidad muchas veces no va de suyo con la posibilidad de la imaginación. Y relativamente riguroso porque no se trata tanto de rigor, sino más bien de adecuación de los criterios de producción de saber a parámetros metodológicos discutidos en el propio campo pedagógico. O sea que la idea es de una resistencia afirmativa, cuya afirmación, cuya proposición es la revivificación de la pedagogía y la posibilidad de construir formas de conocimiento educativo que hasta hoy no existen. Pero también, para poder inscribir esas palabras en el debate público, para que esos relatos de experiencia construidas que dan cuenta, de la singularidad de las experiencias pedagógicas que viven los docentes como únicas e irrepetibles, y en eso está su virtud, puedan encaramarse en un espacio colectivo en donde la pluralidad de singularidades sea posible. Y no que en un entramado en donde una singularidad se fagocita a las otras y logra sobreimprimir su propia lógica a esas otras formas de saber. Como suele suceder con la investigación académica, que después de todo traduce el saber y las comprensiones de los docentes a la lógica del campo académico, cercenando, y fíjense qué interesante, porque yo hago etnografía de la educación, también lo hago, no solamente documentación narrativa, pero fíjense qué interesante, porque ¿qué hago yo cuando hago una investigación? Estoy durante un periodo de tiempo por ejemplo, en una escuela normal, hago entrevistas narrativas en profundidad a los actores de esa escuela, los observo, tomo notas, hago entrevistas, reentrevistas, tomo sus palabras, las proceso de acuerdo a mi lógica, sin siquiera preguntarles si están de acuerdo, los condeno al anonimato y los destino al anexo del proyecto de investigación. Yo firmo esa investigación, la autoría es mía. La documentación narrativa nos pone un problema, porque los docentes narradores se constituyen en el proceso en autores, en propietarios intelectuales de sus propios relatos.